palabra de Dios para ver lo que ella tiene que decirnos y disponer nuestros corazones para que ella obre en nosotros y nos conduzca a hacer los cambios que ella quiere que hagamos, de forma tal que podamos ser el creyente que Dios quiere, podamos ser el siervo que Dios quiere, podamos ser el hijo de Dios que Él quiere. Quiero invitarles a abrir su Biblia en la epístola a los Colosenses, capítulo número 1. Colosenses, capítulo 1. Queremos concluir este año 2016 hablando a la iglesia acerca de lo que es un siervo del Señor y de lo que es una iglesia como Dios quiere. La iglesia que Dios quiere. La semana pasada nosotros hablamos acerca de el creyente como siervo de Dios. Nosotros vimos el gozo del ministerio cumplido. Como un siervo de Dios, un creyente que es siervo de Dios, se goza sirviendo a Dios. Nosotros vimos que el siervo de Dios disfruta su ministerio. Tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo para Dios. Pero vimos también que el siervo de Dios no se cree autosuficiente. Él entiende que el Señor es que lo dirige, le da fortaleza, le da sabiduría para hacer su ministerio. Vimos que el siervo de Dios no se autovalora. Él no tiene un alto concepto de sí mismo respecto a lo que él es capaz de hacer para la obra de Dios. Vimos que el siervo de Dios acepta ser capacitado con el propósito de servir mejor a Dios. Vimos que el siervo de Dios se goza en su salvación, aprecia, valora su salvación más que el éxito del ministerio que desarrolla. También nosotros vimos la semana pasada que el servicio cristiano es para todos los creyentes. Necesitamos todos estar involucrados en algún tipo de servicio a la obra, así como el pastor Nadal recalcó esta mañana. El servicio a Dios es tan amplio, tiene una gama de áreas para servir, y Dios ha capacitado a cada creyente con un don de forma tal que en la iglesia de Cristo nadie debe ser un desempleado espiritual. Todos debemos estar involucrados en algún ministerio sirviendo al Señor. Vimos que el servicio cristiano se enfoca en la gente. Es a la gente que hemos de servir. La gente más importante que las cosas y que los objetos y que toda cosa material. Vimos que el servicio cristiano tiene que ser realizado con calidad. Dios demanda calidad del servicio. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de los dones que nos ha dado Dios. Ministrelo como buenos administradores. Vimos que el servicio cristiano tiene múltiples áreas para servir. Y por último vimos que los siervos de Dios siempre están disponibles. Ellos no ocupan, no se comprometen o procuran no comprometerse en el tiempo que entienden puede ser necesitado por Dios en su obra. Los siervos de Dios están atentos a las necesidades. Ellos miran las necesidades de la obra, miran las necesidades de los hermanos y están pensando constantemente cómo ayudar a resolverlas. Vimos que los siervos de Dios también hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen a mano. Vimos que los siervos de Dios son dedicados y son fieles a Dios. Bueno, pues esto nos preparó
para que el año próximo, que comenzamos un nuevo periodo de servicio a Dios, nosotros estemos con una actitud diferente, con una actitud conforme a como Dios quiere que nosotros le sirvamos. Pero en esta noche nosotros queremos hablar ahora acerca de la iglesia. Bueno, nosotros somos la iglesia. Este conjunto de creyentes que formamos la iglesia de convertidos a Cristo, cada uno es parte de este cuerpo. Usted no puede decir, en la iglesia de convertidos a Cristo se hace la cosa de esta manera o no se hace aquello. No, usted diga, nosotros, usted es parte de la iglesia de Cristo. Usted es un miembro de la iglesia de Cristo. Usted pertenece al cuerpo de convertidos a Cristo. Y todos los miembros de una iglesia queremos sentir el orgullo en el Señor de que somos parte de una iglesia madura. En la Biblia encontramos muchas iglesias maduras y también encontramos algunos casos de iglesias que eran débiles o inmaduras. ¿Sabe qué pasa? Esas iglesias maduras estaban formadas por creyentes maduros. Y esas iglesias débiles o frágiles que encontramos en las Escrituras, sus miembros eran así. Entonces, la iglesia de Cristo, la iglesia de convertidos a Cristo, es y será lo que somos los miembros. Entonces, hermanos, queremos nosotros evaluar qué tipo de iglesia fuimos en este 2016 y qué tipo de iglesia queremos ser en el año 2017 y los años subsiguientes. Por eso quisiera compartir con ustedes esta porción de Colosenses capítulo 1, los primeros 8 versículos, porque si nosotros observamos el contenido de las epístolas, si nosotros observamos la problemática tratada en cada epístola, podemos ver que la iglesia de los colosenses, la iglesia en la ciudad de Colosas, era una iglesia madura. Era una iglesia madura. En los primeros versículos de esta epístola, allí el apóstol Pablo resalta los elementos de una iglesia madura que estaban presentes en esta iglesia. Y el apóstol las menciona por su nombre cada uno de estos elementos. Entonces, esta iglesia de Colosas, ella pasó por una etapa difícil en que fue atacada fuertemente por herejías, por falsas doctrinas. Fue atacada fuertemente por judaizantes que querían introducir y convencer a los creyentes de que tenían que practicar las obras y los rituales del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Y probablemente los efectos de esos ataques, de esas herejías, de esas falsas doctrinas, probablemente no fueron peores porque esta era una iglesia madura. Estos hermanos tenían en abundancia los elementos de una iglesia madura. Y es lo que queremos nosotros ver en esta noche, porque necesitamos aprovechar este ejemplo de iglesia madura para nosotros evaluarnos y para nosotros planificar y dar pasos en la dirección correcta y tomar medidas dirigidas a nosotros poder ser una iglesia con mayor nivel de madurez cada año que el Señor nos permite estar aquí en esta tierra. Así que vaya a esa porción, Colosenses capítulo 1, y vamos a estudiar esta porción tan pronto oremos. Oramos. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en este momento, Señor, dándote infinitas gracias por tus misericordias.
Señor, agradeciendo esta oportunidad que nos concede de estar aquí reunidos como iglesia local. Oh Señor, hemos elevado a ti nuestras voces, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, cantándote, alabándote con estas canciones que prepararon nuestro corazón para que tu palabra venga a nosotros ahora como un bálsamo, pero también, Señor, como una espada y también como un martillo, pero también como un espejo, y nos permita vernos allí en nuestra relación contigo, en nuestra situación delante de ti. Oh Señor, y queremos agradecerte el ejemplo de esta iglesia y permítenos apropiarnos de aquellas cosas, Padre, que debiéramos anhelar para ser la iglesia madura que tú quieres que seamos. Dirígenos, Padre, en este estudio de tu palabra, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vaya ahí, mi hermano. Colosenses capítulo 1. El versículo 1 contiene la salutación. Es algo habitual en el apóstol Pablo, que en el primer versículo de cada una de las epístolas, él se identificaba y saludaba a los destinatarios. Pero en el versículo número 2, él comienza a numerar aquí los elementos de la madurez que tenía esta iglesia. Y fíjense que el primero que él menciona es la santidad de los miembros. La santidad de los miembros. Él dice a los santos. En el versículo 2 están los destinatarios. ¿A quién se dirige esta epístola? A la iglesia de Colosas y a nosotros y a todas las iglesias universales, todas las iglesias locales en todo tiempo y circunstancia, pero el primer calificativo, la primera característica que utiliza es a los santos. Los santos. ¿Qué nos dice esto? Esta palabra indica la posición espiritual. ¿Cuál es la posición espiritual que es atribuida a los creyentes de esta iglesia? Santos, santos. Entonces, ellos han sido que limpiados, han sido purificados por la sangre de Cristo. Ellos han sido separados del mundo para ser dedicados a Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Separados del mundo para Dios. Separados de la mundanalidad, de la pecaminosidad del mundo para Dios, para servir a Dios, para pertenecer a Dios. Entonces, si nosotros vemos en Romanos capítulo 6 y versículo 18, aquí en un versículo se da la idea de lo que es un cristiano y de lo que ha sucedido en la vida de ese cristiano. Y dice este versículo de Romanos 6, verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso somos cada uno de los creyentes. Somos siervos de la justicia, pero de la justicia divina. Fuimos libertados del pecado. Dios nos permitió, Dios rompió la cadena que nos ataba al pecado. Dios rompió la cadena que nos mantenía dependiendo de Satanás. Dios nos sacó de la condenación. Dios nos perdonó. Dios nos hizo sus hijos. Dios nos hizo de su pertenencia para servir a la justicia divina. Entonces, esto es lo que significa la palabra santos. Somos separados del mundo. Un creyente no pertenece al mundo, aunque esté en el mundo. Un creyente ha sido adoptado por Dios y ha recibido la ciudadanía celestial. Aunque estemos todavía en este mundo, pero ya
no pertenecemos al mundo. Ahora bien, la segunda característica que se señala a continuación es fidelidad. Una iglesia madura, sus miembros son fieles a Cristo, fieles a Cristo. Mire cómo sigue el versículo 2. Dice, a los santos y fieles, santos y fieles. Esta segunda característica indica la condición espiritual. La primera característica dijimos que mostraba la posición espiritual. Posición espiritual. Un creyente es un santo. Es un santo. Es un santo. Ha alcanzado una posición de santidad. Él tiene la santificación posicional. Está lavado y limpiado de sus pecados. Ahora, la segunda característica muestra cuál es la condición espiritual de ese santo. Entonces, el texto indica aquí que los creyentes de Colosas, aparte de ser santos y estar ya en esa posición de santidad que Dios le ha concedido, tenían otra característica, también eran fieles a Dios. Hermanos, todos los creyentes genuinos son santos, pero no todos los santos son fieles. Mire cómo el apóstol aquí deja entrever claramente que hay una diferencia. A los santos y fieles. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la iglesia de Cristo hay santos o creyentes y hay también santos o creyentes fieles. Hay una diferencia. De modo que, aplicando esto y llevándolo a nuestro lenguaje sencillo, que es del dominio de todos, nosotros podemos encontrar en la Biblia lo que es un creyente carnal y un creyente espiritual. Creyente carnal y creyente espiritual. ¿Cómo nosotros podemos describir esto en la Biblia? Bueno, muy fácil. ¿Qué es un creyente carnal? En la Biblia encontramos rasgos, en la Biblia encontramos informaciones, en la Biblia encontramos características de un creyente carnal. ¿Qué es un creyente carnal entonces? Bueno, es uno que todavía en su vida quedan manifestaciones de lo que era su vida anterior. Un creyente carnal es uno que en su vida le quedan rasgos y manifestaciones de lo que era su vida anterior. Todavía no está ejerciendo completo dominio y control sobre su carne. Todavía no está viviendo la vida de piedad en su plenitud. Todavía le falta compromiso con el Señor Jesucristo. Todavía no ha consagrado su vida completamente a Dios. Esto es un creyente carnal en la Biblia. Pero también en la Biblia nos muestra que hay creyentes maduros o creyentes fieles a Dios. Y la Biblia nos muestra características. Un creyente fiel es uno que está viviendo bajo el completo control del Espíritu Santo. En su vida tiene a Dios en primer lugar. La prioridad, las primicias de su vida es para Dios. Está viviendo su vida con el propósito primordial de agradar a Dios. Está batallando a muerte contra el pecado. Está luchando por ser leal a Dios frente a las tentaciones de Satanás y frente a las tentaciones y nuestros deseos e impulsos y pasiones de la carne.
La palabra fiel significa certeza de cumplir sus compromisos. Los creyentes de la iglesia en Colosas eran fieles en obedecer la palabra de Dios, eran fieles en cumplir los mandatos de Dios, eran fieles en congregarse, fieles en sus ministerios. Entonces la cuestión es esta. Una vez que una persona se convierte a Cristo Jesús, es un santo apartado del mundo para Dios. Por tanto, debe él comenzar a crecer en su fidelidad al Señor. Y el nivel más elevado de madurez espiritual es el de la fidelidad. Ser fiel y obediente a Dios, oiga, es lo que más el Señor Jesucristo aprecia de un creyente. Oigan cómo Él lo expresó. Miren cómo el Señor lo dijo. En Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ningún creyente puede decir que ama a Dios si no tiene una real disposición en su corazón de obedecer los mandamientos de Dios. De modo que el Señor Jesucristo dijo aquí que el amor que decimos profesarle está en función de la obediencia a sus mandatos, a su palabra. Pero en Lucas 6:46, el Señor dice, no me llames Señor si tú no haces lo que yo digo. Y esto es un asunto que lo podemos ver en nosotros como padres, con relación a nuestros hijos. Papi, te amo. Papá, te amo. Mira, si tú no me estás obedeciendo, tú no me amas, ni me llames papá tampoco, porque ¿qué es un papá? Uno que está supuesto a ser obedecido. Y el Señor dice aquí, en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor en su idioma original se traduce como alguien a quien yo estoy dispuesto a someterme. Alguien de quien yo estoy dispuesto a que señoree mi vida. Por tanto, alguien que señoree mi vida es alguien a que yo he de obedecer. Ahora, en resumen es esto, hermano. En la iglesia podemos encontrar creyentes carnales, creyentes espirituales. Podemos encontrar santos y podemos encontrar santos fieles. Y la pregunta es, en este año 2016, ¿en cuál de los dos grupos tú te ubicarías? ¿En cuál de los dos grupos tú te ubicarías? Como nosotros hemos sido, así fue la iglesia. Porque nosotros somos iglesia. Somos iglesia. Somos parte de la iglesia. Lo que yo hago afecta a la iglesia. Lo que yo hago identifica a la iglesia. Pero veamos la tercera característica, tercer elemento de la madurez que Pablo resalta a esta iglesia. Oigan lo que él le dice en el versículo número 4. Vamos a leer del 2 al 4 de corrido para que usted pueda tomar la idea completa. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. El apóstol Pablo había escuchado acerca de la fe de estos hermanos. Y la fe es una característica de madurez, es un elemento de madurez. Estos hermanos de la iglesia en Colosa tenían la verdadera fe de un creyente. La fe es la confianza en esa obra redentora de Cristo, pero también es reconocer que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo se manifiesta la fe?
¿cómo nosotros como creyentes vamos a manifestar al mundo que tenemos fe en Cristo, que tenemos fe en Cristo, que confiamos en Cristo? ¿Cómo lo hemos de manifestar? Muy sencillo, estando persuadidos de que Dios tiene pleno control de nuestra vida, de que Dios tiene pleno control de lo que está sucediendo en nuestra vida, de que Dios sabe qué es lo mejor que me conviene, mostrando que estamos confiados en que lo que sea que Dios permita en mi vida va a repercutir para mi bien espiritual. Romanos dice que todo lo que sucede en el creyente, a la larga, ¿qué? Obra para bien. Entonces, así hemos de manifestar nosotros que nuestra fe es sólida. Pero si nosotros constantemente estamos manifestando temores, dudas respecto a qué va a ser de mi vida, qué va a ser de las cosas a mi alrededor, qué va a ser de aquello, qué va a ser de mí en esta prueba, entonces estamos evidenciando una fe débil. La fe fuerte es aquella que se entrega en los brazos del Señor. Señor, he aquí mi vida, hágase tu voluntad. Confiado en toda circunstancia, en toda situación, de que Dios tiene el control. En el versículo 4 está el siguiente elemento de la madurez que manifestaba esta iglesia y que nosotros hemos de manifestar, hemos de abrazar, ¿verdad? Porque queremos ser parte de una iglesia madura, una iglesia que sea elogiada por el Señor Jesucristo, una iglesia que el Señor Jesucristo se goce en decir que es honrado, ¿verdad?, en la vida de esta iglesia. Bueno, el versículo 4 señala el siguiente elemento. Los miembros manifiestan amor. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El amor que tenéis a todos los santos, no a algunos. Hemos de tener amor a todos los santos. De modo que aquí se presenta un antídoto contra el favoritismo. A todos los santos, todos los creyentes, todos los miembros. El amor más grande que puede existir es la manifestación que Dios hizo hacia nosotros. Entregar a Jesucristo para morir en la cruz en nuestro lugar y cubrir allí la culpa de nuestros pecados. Bueno, pues, Dios ha transferido ese amor a nosotros. El creyente ha recibido, oiga, el amor de Dios. Estamos capacitados para amar como Dios nos amó. Y el Señor Jesucristo mismo lo dice. Si nosotros leemos en Romanos 5:3, oiga lo que dice allí el Señor. Oiga lo que Dios dice allí. Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos la capacidad de amar como Dios amó. Y de hecho, Jesucristo dijo que ese es el amor con que Él quiere que nos amemos. Cuando Él dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvierais amor uno por los otros. Pero miren la calidad del amor que el Señor resalta. Como yo os he amado, que di mi vida por ti. Entregué mi vida en una cruz para morir en tu lugar. Entonces, el amor en una iglesia madura, se basa en la relación personal de yo con Dios y la relación y manifestaciones de amor y afecto hacia los hermanos. Ese es el amor en la iglesia que el Señor recomienda. El amor entre los creyentes no es solo de palabras, sino de hechos y en verdad. Y no permite que en nuestra relación como creyentes haya lugar para divisiones, envidias, rivalidad, favoritismo, crítica, resentimiento, murmuraciones, peleas, etcétera, etcétera, etcétera. El amor cubre todo eso. El amor supera todos esos sentimientos. El amor se coloca por encima de ese sentimiento normal, ¿verdad? De nuestro hombre, de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. Ahora, hermanos, en esta carta, en esta epístola a los colosenses, el apóstol no solamente le menciona esos elementos que ellos tienen en abundancia, sino que él pasa a decirle por qué ellos tenían esos elementos, de dónde venían esos elementos. Y aquí es que tenemos que enfocarnos, porque pudiéramos vanagloriarnos de nuestra fe, del amor que tenemos a los demás, pudiéramos gloriarnos de mi fidelidad al Señor, podemos gloriarnos de nuestra santidad. Pero hay algo importante en el versículo 5. El apóstol le muestra, oiga, la base de la madurez. La base de la madurez. Estos elementos que vimos son como pilares, pero esos pilares tienen que estar puestos en una base sólida. Si usted coloca columnas en una base frágil, usted sabe que tarde o temprano se va a derrumbar su edificación. Entonces, la vida cristiana está adornada con estos elementos basado en lo que dice el versículo 5, basado en las promesas de Dios. Allí es que tiene que estar basada nuestra vida. Esa es la primera base que se menciona aquí. Los creyentes fieles son fieles porque esperan las promesas de Dios. Es por eso, es por la esperanza que tenemos. Si no tuviéramos esta esperanza de que Dios va a cumplir su promesa, no tuviéramos la motivación, la determinación de ser fieles a Dios. Vamos a leer el versículo 5. Vamos a leer el 4 y entramos al 5. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, oiga, versículo 5 ahora, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Wow. Entonces, la base de la fe, la base del amor que ejerce una iglesia madura, es la gran esperanza que tenemos los creyentes en las promesas de Dios. Es la certeza de la vida eterna. Es la promesa que Dios nos ha hecho de que nos adoptó como sus hijos. Es la promesa que Dios nos ha hecho de que tenemos herencia en los cielos. Mire la esperanza que se explica en 1 de Pedro 1:3. Vaya ahí. 1 de Pedro 1:3. Y esto tiene que ser para nosotros como creyentes. Oiga, esta porción tiene que ser para nosotros como creyentes la base de nuestro comportamiento, la base de nuestras decisiones, la base del enfoque de nuestra vida, hacia dónde nos dirigimos. Nos dirigimos hacia el cielo. Nos dirigimos
hacia la gloria eterna. Por eso nuestro enfoque de vida no puede estar hacia lo terrenal, no puede estar hacia lo temporal, no puede estar hacia lo material. Tiene que estar hacia lo eterno, lo celestial, lo espiritual. Porque allá es que nos dirigimos. Vamos a leer esta porción. Capítulo 1 de Pedro, comenzando en el versículo número 3. Primera de Pedro 1, verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Oiga, la esperanza de un cristiano es viva. Viva. ¿Qué quiere decir viva? Que no muere. No es una esperanza muerta. La esperanza de algunos es una esperanza muerta. ¿Saben por qué? Porque no sobrepasa esta vida física. Con esta vida física terminó su esperanza allí. Si su esperanza estaba en un político que cuando gane lo va a ser secretario de Estado, lo va a ser administrador de la lotería, lo va a ser no sé qué otra cosa, y murió ese político, ¿qué pasó con la esperanza de esa persona? Allí murió. Pero la esperanza del cristiano sobrepasa esta vida física. Por eso dice allí: nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es el origen de esa esperanza viva? ¿Cuál es el canal? Dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Allí está. ¿Cómo renacimos? Estábamos antes muertos en pecado. Por Cristo Jesús hemos nacido a una vida nueva, a una vida espiritual, a una vida de los cielos. Ahora, el versículo 4 dice: ¿para qué nacimos de nuevo? La palabra para, usted sabe que en la Biblia significa propósitos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Las herencias que recibimos en esta tierra son corruptibles. Se terminan. Pueden ser objeto de mal uso y se acabaron. Pueden ser robadas. Pueden perderse. Pero dice allí que la herencia que nosotros los creyentes tenemos es incorruptible, incontaminada, no puede ser contaminada, inmarcesible y reservada en los cielos. Está allí. Nadie la va a quitar. Mire, yo conozco casos de personas que han heredado un terreno y cuando van a tomar posesión, resulta que alguien ya lo tiene ocupado y ya ha construido una casa allí. Dice que esta herencia celestial está reservada. Nadie la va a tocar. Nadie la va a tocar. Pero mire qué más dice el versículo 5 ahora. Porque pudiéramos decir: ¿y cómo yo estoy seguro que voy a recibir la herencia celestial? O porque Dios me guarda en la santidad y Dios garantiza mi paternidad. Su paternidad sobre mí está garantizada, está segura. Porque el versículo 5 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Un creyente genuino no se va a perder. No va a perder la salvación. Un creyente genuino, aunque se convirtió cuando estaba niño y va a vivir toda una vida, es salvo desde que se convirtió a Cristo Jesús. De modo que esta herencia celestial es segura, está guardada, está garantizada. Y no la vamos a perder por ninguna circunstancia. Así que tiene que ser esa la esperanza de los creyentes. Esto es lo que nos motiva
a tener una fe madura, a ejercer un amor maduro. Esto es lo que nos motiva a nosotros ser fieles al Señor. Esto es lo que nos motiva a nosotros cada día crecer en santidad. Pero hay algo más. La esperanza del creyente es la certeza, la seguridad de que un día el Señor Jesucristo va a tomar su iglesia y la va a llevar a su presencia. Es la seguridad de que eso va a suceder. No es un mito, no es una teoría, no es una especulación, no es una historia. Es real. Eso está profetizado desde el Antiguo Testamento, tanto la primera como la segunda venida. El hecho de que los creyentes van a morar en la eternidad por Cristo Jesús, revestido de la misma gloria del Señor Jesucristo, es una realidad. Está llena la Biblia de esa doctrina. Así que esto tiene que darnos a nosotros la paz, la seguridad, la tranquilidad, el ánimo, la motivación para nosotros ser fieles, para nosotros procurar crecer en santidad, para nosotros aumentar cada día nuestra fe, para nosotros aumentar cada día el amor hacia los hermanos. Ahora, en el versículo 5, en su segunda parte, el apóstol muestra ahora aquí a estos creyentes cuál es la fuente de esa esperanza. ¿De dónde viene esa esperanza? La fuente de la esperanza de los miembros de una iglesia madura, oiga, es la palabra de Dios. Y oiga cómo le expresa el texto. Dice el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. La esperanza del creyente, oiga lo que significa esto. La esperanza del creyente no depende de lo que dice o de lo que piensa un hombre o una persona. No depende de lo que escribió alguien en algún momento de su vida. No depende ni siquiera de mí mismo. No depende de las circunstancias. No depende de la economía mundial. No depende de nada material en este mundo. La esperanza del creyente, la fuente es una fuente superior, una fuente divina. Es la palabra de Dios que dice ella que permanece para siempre. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de nosotros los hombres, oiga qué pasa, depende de las circunstancias. Cambia con las circunstancias. Lo podemos ver fácilmente a nuestro alrededor. Como personas hoy son de un bando, variaron las circunstancias y se pasaron al otro bando. ¿Qué indica esto? Que el hombre no es inmutable, que el hombre varía con las circunstancias. Y yo te dije eso hace 3 años, pero ya no es lo mismo ni es igual. Eso era en aquella ocasión que yo te prometí eso. Dios no es así. Dice la palabra que Dios es el mismo ayer, mañana y siempre. Así que nuestra esperanza tiene una fuente divina, que nosotros podemos apostar todo lo que somos y todo lo que tenemos a que Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir sus promesas. Así que, hermanos, como creyentes podemos tener la seguridad de salvación, porque Dios lo prometió. Dios lo prometió. Dice Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿En qué tiempo? Ya. La tiene.
¿Usted ha creído en Jesucristo? Usted tiene vida eterna. La tiene. No es que la va a tener cuando llegue a una edad determinada. No es que va a tener cuando usted esté en tal situación. La tiene. La salvación es en el presente. Nos es otorgada el día que creímos en nuestro Señor Jesucristo y entregamos la vida en sus manos y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Lo dice Dios. En el versículo 6, ahora el apóstol dice las evidencias de la madurez. Tú dices que eres maduro. Tú dices que eres un creyente maduro. Aquí están las evidencias. Tú dices que eres una iglesia madura. Vamos a ver si tú das estas evidencias. En el versículo 6. ¿Saben cuál es la primera evidencia de una iglesia madura? Un constante fructificación. Una constante fructificación. Está fructificando constantemente. Oiga, hay dos tipos de frutos. Hay dos tipos de árboles frutales. Hay árboles frutales como el maíz que produce una sola vez. ¿Y luego qué hace la mata de maíz cuando da la mazorca? Muere. Pero hay otros árboles que ellos se mantienen fructificando. Fructificaron, se terminó la temporada, pero dentro de un tiempo vuelven a florecer y a producir frutos. Así tiene que ser el creyente. Se mantiene fructificando. Mira el versículo 6. Oiga esto. Comencemos en el 5. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos. Y esto da la idea de algo constante, de algo progresivo, es un presente progresivo allí. Es un presente continuado. Lleva fruto. No llevó fruto. No que llevaba fruto. Lleva en presente. Entonces, cuando los creyentes de Colosas conocieron el Evangelio, la verdad para salvación, la palabra de verdad, ellos respondieron con fe, con amor, con esperanza, ¿verdad? Y eso empezó a producir frutos. Y esos frutos se mantenían. Entonces, hermanos, el Evangelio no puede quedarse en nuestra mente como un conocimiento intelectual estéril. El Evangelio tiene que producir frutos en nosotros. Tiene que producir frutos en nosotros. Tenemos que pasar el año fructificando. Es el tipo de iglesia que Dios quiere que seamos. Antes de venir a Cristo, nosotros dábamos frutos. ¿Pero para quién? ¿Frutos para muerte? ¿Para quién fructificábamos antes de venir a Cristo? Para Satanás. ¿Qué tipo de frutos producíamos? Fruto de la carne. Pero cuando venimos a Cristo Jesús y aceptamos la salvación de Dios y aceptamos cambiar de amo, antes servía a Satanás, pero ahora soy un siervo de Dios. Entonces, es normal que yo produzca frutos para Dios, porque para eso fuimos salvados. Romanos 7:4. Mire lo que dice esta porción. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero ¿cuáles son los frutos que Dios espera de un creyente? ¿Cuáles son los frutos que tenemos que producir
en nuestra vida en este año 2017 y los años subsiguientes? Bueno, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuál otro fruto espera Dios de nosotros? Está el fruto del testimonio de vida cambiada. Oiga, aquellos que están a nuestro alrededor y no tenemos oportunidad de hablarle el Evangelio, ellos deben ver el testimonio de vida cambiada, la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Todo aquel que me conoce de antes de yo venir a Cristo sabe lo que yo era, y cómo yo hablaba, y cómo yo vestía, y para quién yo vivía, y en lo que empleaba mi tiempo. Pero cuando Cristo nos transforma y va dándonos su mente, porque el creyente tiene la mente de Cristo, y cuando vamos enfocándonos de lo terrenal a lo celestial, hay un cambio visible en nuestra vida. Eso es un fruto. Eso es fruto de arrepentimiento. Pero también está el fruto de testificar para alcanzar a otro para Cristo. Está el fruto del servicio en la iglesia. En el versículo 6 y su última parte se muestra ahora la segunda evidencia de la madurez. Un constante crecimiento. ¿Cómo es que un árbol alcanza la madurez? Creciendo. Si el árbol permanece del mismo tamaño y no echa nuevas ramas, nuevas hojas, ¿qué decimos? ¿O se estancó? Se estancó. Pues mire, hay cristianos estancados. No crecen. No crecen. No hay crecimiento espiritual. Ese cristiano está estancado. Es más, está retrocediendo. Porque Dios va adelante cada día con su plan. Y el que no va al ritmo que va Dios con su plan está estancado, está retrocediendo. Entonces, mire el versículo 6 como concluye, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, desde el día que nos convertimos, tenemos que comenzar a crecer. Oiga, cuando una persona se convierte a Cristo, inicia una marcha con Cristo. Inicia un caminar con Cristo. Inicia un proceso de crecimiento espiritual que es mucho por alcanzar, porque dice la palabra en Efesios que crezcamos hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga la expectativa de Dios, a donde Él quiere que crezcamos. Entonces, el crecimiento espiritual y la madurez en la iglesia y en cualquier otra iglesia local de Cristo es un producto de la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es predicada correctamente desde el púlpito, no produce crecimiento en los creyentes. Si desde el púlpito se predican temas populares, temas agradables, predicaciones que la gente le encanta oír porque no son enfrentadas por la palabra de Dios como una espada, no hay crecimiento. Pero hay algo más. El crecimiento espiritual es la aplicación de los principios de las Escrituras a la vida del creyente. Si yo no aplico los principios de la palabra de Dios a mi vida, yo no voy a crecer. Yo lo escuché, pero me entró por un lado y me salió por el otro. El crecimiento se produce cuando yo me apropio de los principios y lo aplico a mi vida. Hay algo más. El crecimiento es producto de la comunión íntima de los creyentes con Dios y con otros creyentes.
El crecimiento es producto del estudio continuo y sistemático de la palabra de Dios. El crecimiento espiritual es producto de la oración habitual, de una vida de devoción a Dios. ¿Cómo se manifiesta el crecimiento espiritual en un creyente? ¿Cómo se manifiesta el crecimiento o la madurez en una iglesia? Se manifiesta cuando sus miembros responden con fe, con amor y con esperanza en las circunstancias difíciles de la vida. Pero se manifiesta en un testimonio de vida transformada por el Señor. Se manifiesta en un discernimiento espiritual para rechazar las falsas doctrinas. Se manifiesta en un discernimiento espiritual para tomar decisiones sabias y decisiones piadosas. Se manifiesta en un andar digno del Señor Jesucristo y del Evangelio que profesamos. Se manifiesta tomando decisiones sabias, como ya lo dije. Se manifiesta con una vida de obediencia y sumisión a la palabra de Dios. Y se manifiesta respondiendo de manera piadosa a toda situación que se produce a nuestro alrededor. Entonces, hermanos, todos queremos ser parte de una iglesia madura. Pero nosotros somos un árbol de ese huerto. Usted quiere una finca que produzca mucho, pero usted es un árbol que forma parte de esa finca. Si usted no está produciendo, el huerto no va a ser lo productivo que usted sea, porque usted es estéril. Si la iglesia de Cristo está llena de creyentes estériles que no fructifican, la iglesia va a ser estéril. Dios no quiere una iglesia enferma, una iglesia que no tenga visión, vista 2020, para ver las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Dios no quiere una iglesia que sea paralítica, que no pueda caminar para llevar el evangelio de Cristo. Entonces la iglesia que Dios quiere es una iglesia madura, que ejerza fe, que ejerza amor, una iglesia que esté basada sobre la esperanza gloriosa que nos ha revelado el Evangelio de Cristo con la palabra de Dios, de cumplir las promesas que esperamos recibir de Dios, porque Él lo ha dicho, Él lo ha prometido y Él lo hará. Hermano, ¿has identificado algún elemento de la madurez en el que tienes que trabajar? ¿Qué clase de miembro tú vas a ser el año que viene? ¿Estás dispuesto a aplicar un plan de acción para mejorar el nivel de madurez en tu vida? La palabra de Dios nos reta constantemente a que hagamos ajustes, a que tomemos decisiones en pos de ser mejores creyentes, mejores hijos, mejores siervos. Oremos. Padre Celestial, alabado y bendecido sea tu nombre. No solamente en el día de hoy, sino por siempre, Señor. Te damos gracias por el ejemplo de esta iglesia local en la ciudad de Colosas. Señor, que ella mostró estos elementos de madurez. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a nosotros poderla tomar como ejemplo y como modelo. Y nosotros anhelar esos elementos. Y nosotros batallar, disponernos a desarrollarlos. Padre, ayúdanos a que a partir de hoy seamos una iglesia con mayor nivel de madurez de lo que hemos sido hasta ahora. Que cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, se empeñe en madurar, en crecer hasta la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Esa es tu expectativa, esa es la meta que tú nos has puesto. Ayúdanos, Padre, de manera personal a cada uno
aumentar el nivel de madurez en nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.